Amigos del Perú y el mundo, ¿cómo están? Nosotros por acá felices en nuestro canal Ingeniería Vial en Acción, porque nuevamente llegamos a ustedes, ¿no? A través de estos programas que me parece son muy interesantes en cuanto a profundizar aspectos de lo que es la ingeniería vial, ¿no? En sus diferentes especialidades. Y para ello, pues, permanentemente invitamos profesionales de diferentes países latinoamericanos, ¿no? Que con su sapiencia, su conocimiento, nos ayudan mucho a cada vez profundizar más estos conocimientos de lo que es la ingeniería vial, lo cual nos satisface mucho y nos motiva para seguir adelante. Muchas gracias. Y no olviden a suscribirse en nuestro canal Ingeniería Vial en Acción. ¿Y qué mejor hoy día? Hoy día una entrevista muy especial con el ingeniero Helio José González Barbosa, quien es de nacionalidad venezolana, ¿no? Él pues procede de su tierra natal, Mérida, así que un amigo más nuestro de la ingeniería vial y que hoy día nos estará comentando lo referido a la ingeniería de puentes y obras de arte y referido a lo que es la ingeniería de túneles, ¿no? Lógicamente los espacios de tiempo son pequeños y por lo tanto conversaremos las cosas más importantes de lo que tiene que ver con estas especialidades de la ingeniería vial, ¿cierto? Les voy a leer un brevísimo recuento de su currículum porque la verdad es bastante amplio y un poquito los tiempos son cortos, ¿no? El ingeniero Helio González, él es catedrático actualmente en la Universidad de los Andes de Mérida, además de hacer, pues, como normalmente hacemos todos los docentes, hacer consultoría, ¿no es cierto?, de lo que es, en este caso, la ingeniería vial. Así tenemos que dentro de su labor laboral, digamos, de su experiencia laboral, por ejemplo, ha hecho análisis e informes del colapso del puente Morandi en Génova, informe preliminar del colapso del puente de Pedestrián, ingeniero evaluador de puentes, ingeniero evaluador de monumentos y obras de arte, asesor de equipos de proyectos. Bueno, es muy amplio el currículo, ingeniero asesor de financiamiento externo en Venezuela, Colombia y otros países, ¿no es cierto? Asesor en el área de evaluación de colapso de puentes. Como ven ustedes, tiene mucha experiencia en el tema de puentes colapsados, lo cual es, digamos, una necesidad en profundizar estudios. En todos los países del mundo hay problemas con los puentes, ¿no es cierto? También es jefe de evaluación de puentes y túneles, porque ve también el tema de túneles, jefe del estudio para evaluación de detallada y proyectos en el estado de Mérida, y bueno, asesor de restauración y reforzamiento de puentes, asistente de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos un profesional, digamos, que nos ayudará mucho hoy día a profundizar un poco en tus conocimientos. ¿Cómo estás, Helio? Para mí es un gusto, un tremendo gusto poder recibirte en nuestro canal a través de esta vía virtual. Y en primer lugar quisiera que envíes un saludito a todos los ingenieros ¿no? y todos los estudiantes y bachilleres y técnicos que nos ven a nivel de nuestro canal en YouTube, Ingeniería Vial en Acción, ¿no? Para que los pueda saludar y empezar a conversar un poco. Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor realmente poder compartir con ustedes en este tercer diplomado los conocimientos en las áreas de túneles y en el área de puentes. Realmente invito a todos nuestros estudiantes a iniciar esta gran labor que es ser el ingeniero de las obras de arte, tal vez la más importante en las carreteras. El área de puentes es un área muy específica que requiere de muchas destrezas y requiere de muchos conocimientos. Y bueno, al igual que el área del túnel es que también es bastante profunda. Claro, qué bueno, Helio, gracias nuevamente por tu participación con nosotros como especialista. Claro, tú hablabas del tercer diplomado internacional de ingeniería vial que venimos dictando en convenio con la Universidad de Guadalajara, ¿no es cierto?, de México. Y entonces eso lo conversaremos un poquito al final de repente por si puede ser de interés de quienes nos están escuchando, ¿no es cierto? Bueno, entonces en primer lugar, fíjate un poquito para entrar el tema. ¿Tú podrías darnos una explicación de repente muy somera en el sentido de la importancia de los puentes dentro pues de lo que viene a ser la ingeniería vial en general, ¿no? Empezando con los puentes. Bueno, sí.
¿Cómo no? Inicialmente la carretera se inicia o nace del movimiento de tierra. Cuando ese movimiento de tierra no puede cumplir su función a cabalidad, pues tenemos que hacer uso de obras de arte. Esas obras de arte nos ayudan a complementar la carretera en su movimiento de tierra y es ahí donde nacen los puentes. Los puentes nacen para salvar depresiones, para salvar puntos con condiciones inadecuadas de soporte, para ir de un sitio a otro, sencillamente porque el movimiento de tierra no lo puede hacer. Entonces estamos en la presencia de una obra que va a suplir las obras de movimiento de tierra y es una obra mágica realmente. Yo digo que los puentes son obras mágicas porque nos ponen a andar desde la tierra al aire en un segundo. O sea, pasamos de andar de terreno firme en una carretera al aire apoyándonos en una estructura que es el puente. Entonces el puente es una obra de arte muy importante que necesita unas destrezas muy especiales del ingeniero para poder desarrollar proyectos, construcciones, evaluadores, e ir a diferentes niveles de la ciencia para lograr esta obra de arte. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, en esta parte tú hablabas del movimiento de tierras que nos permita poder resolver ese problema cuando no lo podemos hacer a través de este tipo, digamos, de trabajos, ¿no? Y también la gran importancia es, pues, que nos permite sobresaltar, si queremos decir así, todo lo que es el tema de la hidrología, ¿no? El caso de las quebradas, los ríos, ¿no es cierto? Que también nos exigen, pues, y nos obligan a tener que realizar este tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido, digamos, de la importancia en lo que es el tema de la hidrología en cuanto a la necesidad, pues, de hacer estas obras de arte? Sí, realmente el puente como tal, cuando toca salvar una depresión en la que va un cauce de un río, necesitamos, a juro, como solución esta necesidad. Entonces la parte hidrológica va ligada a la parte estructural y el ingeniero va, digamos, haciendo las estimaciones necesarias para lograr salvar un cauce con unas distancias de seguridad al cauce que nos permitan transitar sobre él en cualquier época del año. Entonces la parte hidrológica siempre está ligada y hoy en día con el cambio climático necesitamos establecer unos nuevos parámetros de diseño para poder hacer estos puentes sobre cuerpos de agua con los factores de seguridad correspondientes. Entonces estamos en una fase de total evolución del diseño en donde los factores de riesgo climático se están incorporando fuertemente y nos han hecho corregir esos famosos diagramas de intensidad, duración, frecuencia para estimación de avenidas en forma correcta para estos nuevos retos del cambio en el ambiente. Claro, claro, por eso fíjate, a mí me parece que es muy importante este tema del diseño, pues, de los puentes, ¿no? Y que está, en el caso de los ríos, pues, amarrado, yo diría, 100% en lo que es la estructura del puente en sí, ¿no? Los estudios hidrológicos, bueno, independientemente de las cargas que esto puedan haber. Te comento esto porque, ya que nos hablabas de factores de seguridad, ¿no? Como sucede en muchos países, también sucede en Perú que en algunas oportunidades colapsan los puentes, y eso hay que decirlo, o sea, no es que uno esté criticando, sino que sucede en muchas oportunidades que los puentes colapsan por una serie de motivos, ¿no? De repente no se calculó bien el cauce o las avenidas, pues que son cada 50 años y no se tuvo en cuenta, ¿no es cierto? Y que erosionó los estribos o lo que pueda hacer. ¿Podrías comentarnos tú así en general cuáles en todo caso las causas principales del colapso de los puentes? Porque esto lo vemos en todos los países, ¿no? Sí, sí, realmente tenemos una confluencia de factores, ¿no? Pero podemos dividirlo básicamente en tres grandes factores. Un factor por falla estructural, un factor por falla hidráulica y otros factores por sitio del puente, acciones y cargas excepcionales o modos de uso inadecuados en la estructura, ¿no? En donde en algunos casos ha influido también la mala praxis en la ejecución o la mala praxis en la intervención del control de cargas en el puente.
Entonces, si nosotros vemos eso, por ejemplo, en 3 países que les puedo hablar fácilmente, entre Venezuela, un poco Colombia y un poco Estados Unidos, digamos que la ponderación está en problemas hidráulicos o problemas de sitio cerca de un 35-40%, en problemas estructurales per se en un 30% y otros problemas está el resto del porcentaje, ¿no? Entonces tenemos una ponderación hidráulica bastante importante, sobre todo en nuestros países, en vista que la parte hidráulica normalmente no ha gozado de unos registros muy amplios y no goza de una interpretación continua, sino que a veces nos basamos en hidrogramas de hace 30 o 40 años sin actualizaciones y eso ha llevado a muchos colapsos hidráulicos. Aunado a esto están los problemas de mantenimiento. Entonces, en Latinoamérica tenemos una alta gama de incidencias de vulnerabilidades combinadas con amenazas que elevan el riesgo de colapso de los puentes por diferentes áreas. De hecho, en el curso pensamos dedicar todo un capítulo a ver colapsos a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Qué bueno. En nuestra vida profesional hemos logrado ver más de cerca de 1 millar de colapsos y tenemos una base de datos muy amplia que podemos discutir en diferentes aspectos, ¿no? Pero los diplomados siempre nosotros insistimos en cada vez que transmitimos estos conocimientos, en llenar de conocimientos a ese nuevo ingeniero para evitar que esta falla se repita. Entonces, estamos siempre motivados a transmitir, a dejar todo esto que hemos visto para futuras generaciones, futuros ingenieros o futuros desarrollos o futuras investigaciones. Porque a pesar de que el mundo esto va muy adelantado, en nuestra querida Latinoamérica a veces no le hemos puesto la importancia profunda que esto requiere hacia las áreas de investigación de riesgo, investigación de causas de colapso, y esto amerita pues que todos nos esforcemos en transmitir a través de las diferentes canales, bien sea universitarios, bien sea de diplomados, bien sea como nos permita el desenvolvimiento de nuestra profesión, transmitir estos conocimientos para evitar o disminuir o mitigar esta falla. Mira, qué interesante, ¿no? Porque eso pues tiene que ver mucho inclusive con la economía de los países, ¿no? Porque imagínate, colapsa un puente y entonces pues ese es un tema también, además digamos del problema físico que se genera en la vía, pues el problema económico, ¿no? Si es que colapsa prematuramente como a veces sucede. Y qué interesante lo que nos comentas, en todo caso, cuáles son esos causas, digamos, ¿no? De colapso de los puentes. Y nos comentas que más o menos estamos en un 35% de causas de tipo hidrológico, luego algo similar en la parte estructural. Dime, ahí, por ejemplo, incide mucho, me imagino, en la experiencia del diseñador, ¿no? Cuando se diseña el puente, cuando se hacen los cálculos estructurales de las cargas y todo lo demás. Entonces, ¿qué nos comentas, digamos, de la importancia, ¿no? De la experiencia que deben tener, por ejemplo, los diseñadores para que no tengamos, tanto del punto de vista estructural como también del punto de vista hidrológico, ¿no? Dentro de los especialistas que intervienen. Sí, el diseño estructural, digamos, es un arte. Realmente no solo la parte científica de usar nuestras herramientas físicas, matemáticas o químicas en algunos casos para transformarlas en ingeniería aplicada, ¿no? Sino requiere también un arte. Tenemos un defecto a veces en nuestros medios, que es que asumimos las últimas normas de los últimos sitios de la zona más avanzada y hemos visto que es muy delicado a veces incorporar en nuestra práctica de ingeniería civil común esas últimas normas sin una calibración, sin un ensayo. Y nos hemos encontrado puentes nuevos, diseñados con normas nuevas, caídos, fallados. Entonces, a veces por detalles constructivos nuevos, especificados, que no es la práctica común en nuestros maestros de obra. Y vamos hacia interpretaciones erróneas. Entonces, el diseño es un arte y como tal lo tenemos que mantener, pero es un arte con ingeniería. Es un arte que necesita alta interpretación científica, pero una aplicación
muy cuidadosa a la hora de la práctica. Entonces pienso que en nuestros países la parte de diseño tenemos que apuntalarla muy bien, tenemos que empujarla hacia adelante, y la parte de investigación de cursos en nuestras universidades tenemos que llevarlos más hacia adelante, porque necesitamos cambiar la práctica, y ese es el último estrato. Entonces la práctica todavía está con la ingeniería de hace 30 o 40 años, mientras que el diseño viene con una ingeniería del futuro. Entonces, por ejemplo, vemos hoy en día sistemas de reforzamiento con fibras externas pegadas al concreto. Y lo hemos visto fallar muchas veces por interfaces no chequeadas, por normas no seguidas, o porque se cree que es la última generación y por eso no va a fallar. Entonces, ese enlace que tenemos que establecer entre nuevas técnicas y nuevas prácticas es la labor que nos toca en esta etapa. Qué bueno, qué bueno. Claro, el proceso constructivo también es muy importante, ¿no? Tú comentabas, por ejemplo, la participación del maestro de obra, que es el que en este caso está a cargo de la ejecución en sí, lógicamente bajo la supervisión del residente, el supervisor de obra. Y eso me parece que también es muy importante, ¿no? Porque podemos tener un muy buen diseño, pero que si no se aplica conforme corresponde en el campo, definitivamente pues van a haber problemas, como sucede en cualquier obra, ¿no? Entonces yo creo que el control de obra también es muy, muy importante para el cumplimiento, ¿no? Para el cumplimiento del diseño que se ha establecido, ¿no es cierto? Y lógicamente creo también la posibilidad de contar con la información suficiente, ¿no? Entiendo que para puentes, creo, en la parte de hidrología, estudian, creo, para 50 años con 50 años de anterioridad, algo así, sí, del comportamiento hidrológico de la sí, zona. depende de la importancia. Sí, depende de la importancia del puente. Hay puentes esenciales que tenemos que ampliar nuestro registro y hacer un registro similar al de represas, que estamos hablando de unos 100 años. Pero sí tenemos la vida útil está asociada a un periodo de retorno de 50 o 100 años, ¿no? Tendremos que ampliar los periodos de retorno a puentes más importantes, puentes esenciales, puentes con un grado de importancia mayor, y a puentes de vías locales o vías de penetración, pues los registros son más pequeños. Por lo menos en nuestro país, así como en muchos otros países, a veces hemos visto sorprendido que los últimos registros fiables datan del año 90 o 95 del siglo pasado. Años. O sea, estamos hablando de hace 30 años. O sea, no se tiene información actualizada, y en 30 años, sí, señor. Y en 30 años, a pesar de todas las herramientas tecnológicas indirectas que tenemos de otros sitios midiendo nuestra hidrología, o sea, el sistema del Servicio de los Estados Unidos midiendo hidrologías en Latinoamérica, y tal vez hemos usado esos sistemas de información, pero en nuestro país no se ha llevado esas curvas lignimétricas de gastos que antes eran muy útiles en los puentes, esas curvas lignimétricas en ríos, esos chequeos en todas las represas, esas áreas deforestadas y cambios de uso inventariadas todos los años. Esas cosas son muy importantes a la hora de poner un puente a atravesar cualquier cauce de estos ríos, ¿no? Entonces, esa parte tendremos que reforzarla fuertemente y rescatar la costumbre de todos los años tener una información fiable, hacerla todos los años actualizada, y no cada vez que una universidad se acuerde al respecto, ¿no? Entonces hay que instalar esos sistemas. Claro, ahora en eso tiene mucho que ver pues también la participación de las instituciones públicas, las entidades públicas que tienen que ver, por ejemplo, con las mediciones, ¿no? Por decir, pues en Perú, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, ¿no? Ministerio que tiene la parte de hidrología, que en lo posible puedan haber la mayor cantidad de estaciones de mediciones, de precipitaciones, y no sé, yo creo que eso ayuda mucho también, lógicamente, para que el especialista pues tenga la información, porque a veces puede ser
un muy buen especialista, pero si no tiene la información a la mano, que, por decir, si no hace un estudio de tráfico, no sabe cómo va a ir creciendo, o cómo fue antes, o cómo va a ser después en proyección, difícilmente va a poder de repente tener un diseño fino de lo que se requiere para ese puente, ¿no? Además, bueno, de esa obra, ¿no? Además de, digamos, un poco el proceso constructivo que hay que tomar muy en cuenta. Hablabas un poco de normativas, ¿no? La normativa orientada, digamos, a lo que es puentes en sí. Este, yo entiendo que esto pues viene de una normativa internacional, ¿no es cierto? Y que los países prácticamente lo que hacen es adaptarlo, ¿no? ¿Qué tan importante es, de dónde sale normalmente, digamos, en nuestros países latinoamericanos el estudio de los puentes en sí, ¿no? Porque esto no es particular a cada país, ¿no? Claro, algunos países harán cosas eh, puntuales de su zona, de su geografía, sus climas, ¿no? Pero el patrón general, digamos, para el diseño de los puentes, de dónde viene y cómo se usa en los diferentes países. Sí, el patrón general en el lado americano, o sea, en nuestros países latinoamericanos, el patrón general viene de ASTO. Y Ajá. ASTO es una asociación americana que incluye un representante de los departamentos de tráfico de cada estado, más otros representantes auxiliares que dictan principalmente tres documentos. Un documento referente, o sea, documentos muy buscados en el mundo y en los Estados Unidos, que es un documento referente al diseño de carretera, un documento referente al ensayo y propiedades de material, y un documento muy importante que ha sido las normas de diseño de puentes. Después, Entonces, las normas de diseño de puentes nativas para casi todos los países de Latinoamérica es el ASTO. Realmente veíamos con satisfacción que el Perú ha adoptado a partir del 2018 un manual de puentes y ha publicado en Gaceta un manual de puentes basado en el ASTO, el diseño por factores de carga y resistencia, el LRFD por sus siglas en inglés. Nuestros países se fundamentan en ASTO y ASTO, digamos, congrega a un representante de cada departamento de tráfico de los Estados Unidos, más los representantes de investigación, y generan tres documentos principales, que es las normas de diseño de carreteras, las normas de ensayo de materiales y el manual de puente, el manual de diseño de puente o las especificaciones de diseño de puente. Veo con mucha satisfacción que el Perú ha publicado en el 2018 un manual de puentes basado en las normas ASTO LRFD del 2014, su séptima edición, con una actualización del 2015. A pesar que ahorita ya vamos en el 2021 con sus actualizaciones, pues siempre es un buen aporte a Latinoamérica tomar esas normas. Ahora, esas normas tienen que ser, digamos, adaptadas en muchos casos, porque tenemos en muchos países amenazas diferentes. Tenemos en muchos países riesgos diferentes. Entonces, la amenaza hidráulica que hay en el Perú no es la misma amenaza hidráulica que hay en Venezuela. Claro. La amenaza sísmica que hay en Perú es diferente a la amenaza sísmica de Venezuela. Entonces, tenemos que hacer las curvas de riesgo sísmico adaptadas a cada uno de los países. Las curvas de riesgos de inundaciones y crecidas adaptadas a cada país. Y eso tendremos que hacerlo engranar en las normas ASTO. Entonces es una tesis muy común en nuestras universidades, las tesis en donde dice adaptación de la norma ASTO a los factores de nuestro país. Entonces, por ejemplo, para contarte algo muy interesante, nosotros en Venezuela estuvimos mucho tiempo midiendo cargas y nos dimos cuenta que la carga ASTO estaba entre 4 y 5 veces la carga que está transitando, menos de la carga que está transitando por nuestro país. O sea que la carga que transita por nuestro país era 5 veces más alta que la carga ASTO. Entonces rompían puentes, rompían pavimentos, rompían todo por donde pasaban, porque no teníamos un plan de control de carga. Entonces tenemos algo en nuestros países que hacer un gran trabajo, nosotros todos los ingenieros en todas las áreas, que es la adaptación de esa norma. Adaptación como documento fuente y la investigación para buscar el desarrollo de un documento propio.
Qué bueno. Para contarte algo adicional, nosotros hicimos en el año 86 la propuesta de norma de diseño sismorresistente de puentes para Venezuela, adaptadas a las demandas sísmicas de nuestro país, adaptadas a las curvas de riesgo de nuestro país. Y se logró hacer una propuesta de norma con los factores nuestros y usando la norma ASTO. Hoy en día eso es algo muy abierto. Y es algo muy abierto y es algo bien sensible. Y tenemos una gran ayuda nueva para los diseñadores, que son los sistemas de monitoreo de las obras ya construidas. Y Qué eso bueno. nos ha hecho controlar muchos errores. Entonces, referente a eso, para mí a veces es muy agradable contar que en mi práctica de ingeniería civil conseguí un maestro hincando pilotes en una emergencia para soportar un puente. El maestro, yo le hacía alguna observación del hincado y eran pelotes hincados tipo Frankie y luego vaciados. Él me decía que tenía 40 años haciéndolo igual y nunca le había fallado un pilote. Y nosotros le decíamos, no, debe hacer las correcciones en el vaciado porque tenemos una fuente de contaminación en estos momentos que ha dado un grado de flexibilidad a los pilotes. Los sistemas de monitoreo que colocamos nos logró detectar las zonas de fallas de pilotes y nos pusimos a descubrir unos pilotes y encontramos los pilotes cortados por esas zonas de falla. Entonces hoy en día hay muchas herramientas que el ingeniero nuevo dispone, que no es el ingeniero de nuestra época, que salimos hace casi 40 años, sino el ingeniero nuevo dispone de unos sistemas de control de esos ejercicios muy potentes que nos permiten, digamos, hacer normas y hacer procedimientos bien adecuados a lo que se está viviendo en nuestros países. Qué bueno, excelente explicación, Helio, ¿no? Y que justamente estas cositas se estarán viendo pues en el curso, qué interesante. Dime, y tú que ya revisas y actúas también con la norma peruana del 2018, ¿qué te parece? ¿Ha sido una actualización importante o requerirá todavía algunos ajustes mayores? A mí me parece que el haber publicado una norma de este estilo en Gaceta es un gran paso. Por Ya. lo menos Venezuela no tiene norma de puentes todavía afianzada. Yo creo que ustedes han dado un gran paso hacia adelante afianzando una norma de puentes que por supuesto es actualizable. Ya del ASTO 2021 al ASTO 2014 han habido muchas No es actualizaciones, diferente, pero claro. es como entrar al mundo de un ordenamiento normativo. Entonces, la norma aplica muy buenos principios de la norma LRFD, tiene agregado el hecho del diseño de puentes peatonales, que normalmente las otras normas no lo tienen. Tiene en su capítulo 12 las recomendaciones constructivas, que a veces las otras normas no los tienen, y yo le complementaría a futuro agregar la norma de evaluación de puentes, que es una norma diferente a la del diseño, y Claro. sería de agregarla a futuro. O sea, este año, el año 2016, 2019 y ahora el 2021 sufrimos un gran cambio, que lo inició el ACI. El ACI ya ahora tenemos la norma 562-16, que es la norma que nos permite evaluar estructuras de concreto armado. Esas normas de evaluación estaban muy rezagadas. Entonces siempre veníamos en edificaciones con la 318, ahora viene la 562 y en puentes igual tenemos una norma de diseño que es muy antigua, pero ya que tenía antes capítulos de evaluación, pero ya ahora tenemos normas de evaluación aparte. Entonces yo creo que el Perú ha dado un paso a seguir por muchos países de Latinoamérica y que debe actualizar, incorporar en periodos de 2, 3 años las nuevos desarrollos tecnológicos para irlo incorporando al país. Qué Entonces, bueno. en ese sentido es muy bueno. Qué bueno, Elio. Me da mucho gusto lo que comentas, ¿no? Que en Perú tengamos una norma bastante actualizada, ¿no? Y de aplicación para este tipo de estructuras, ¿no? Y si de manera muy general también nos comentas, porque ya el tiempo un poco que nos va ganando, sobre el tema de túneles, digamos, la importancia también, así como es tan importante un puente dentro de
carretera, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es el túnel, digamos, que nosotros diseñamos y construimos para las carreteras? Bueno, el túnel, tal como el puente, yo diría que el túnel es el hermano mayor de los puentes, Ajá. porque el túnel entra por unos sitios donde muchas veces no lo podemos resolver por puentes. Entonces, el túnel es una obra de mucha importancia, mezcla dos grandes profesiones, que es la ingeniería de minas y geotecnia con la ingeniería civil. Se mezclan, se fusionan en un túnel, y en esas dos profesiones actuando, tenemos una obra de mucha importancia. La ascendencia normativa del túnel hacia Europa es mucho mayor que la ascendencia normativa que tiene el puente hacia América. O sea, América en el aspecto puentes siempre ha tenido una voz muy cantante. No, Pero nosotros, cuando hemos querido especializarnos fuertemente en túneles, siempre nuestra fuente original va a ir más hacia Europa, porque su experiencia es muy rica. Entonces, tenemos en Austria, tenemos en Inglaterra, tenemos mucha experiencia enorme, sin hablar de la experiencia asiática que corre en paralelo. Entonces, el túnel es una obra muy importante, pero su ascendencia normativa nativa empieza en Europa. Entonces, a mis alumnos yo digo, comenzamos puentes con Astor, ¿verdad? Y bueno, sin faltar respeto al Salginatov y a los puentes desarrollados en Inglaterra, por supuesto que son muy importantes, pero en normativa es más adaptada a Astor, pero en túneles salimos con el British Council de túneles de Inglaterra, que tiene una normativa exquisita, espectacular para estudiar. Y ahí incorporamos con nuestra norma americana. Entonces, en túneles vamos a tener que estudiar mucho más que lo que podemos tener en puentes, porque es una obra a veces mucho más compleja, en donde la ingeniería geotécnica y la ingeniería de minas hacen un gran aporte para nosotros los ingenieros civiles, ¿no? Entonces, estamos mezclados. Claro, y son obras pues importantísimas dentro de las carreteras, ¿no? Porque ayudan mucho, digamos, para evitar longitudes mayores o zonas pues que no son muy estabilizadas, etcétera, ¿no? Qué importante, ¿no? Y cómo todo eso pues se integra dentro de lo que es la ingeniería vial y en este caso específico de las carreteras, ¿no? Entrando al tema de lo que es el diplomado de internacional de ingeniería vial, ¿no? Que como te comentaba al inicio, pues sabemos, la empresa consultora Néstor Gomán y Asociados lo dicta en convenio con la Universidad Azteca de Guadalajara. Ya estamos en un tercer diplomado, digamos, en una tercera versión cada vez más completo. Entonces ahora, por ejemplo, se ha integrado túneles que no hubo ni en el 1 y el 2, ¿no? Ahora en el tercero que se ha integrado, digamos, ingeniería de túneles, que estará a tu cargo, ¿no? El módulo que estará a tu cargo, como también el de puentes. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco en el caso de puentes, cómo se va a estructurar un poquito el curso de una manera muy general, ¿no? ¿Qué temas se van a tratar ahí? Y luego también de túneles. Sí, como no, me voy a permitir ponerte algún resumen para el tema, ¿no? Entonces, el diplomado, digamos, lo vamos a llevar en este sentido, cubriendo unos 6 aspectos. Esta es la introducción que tengo preparada para la exposición, ¿no? Estos 6 aspectos, digamos, abarcan desde una gran pregunta que hacen los estudiantes, que es ¿qué debo estudiar para ser un especialista de puentes? Entonces, en el temario, aquí lo puedes ver a una introducción, y después explicamos lo que es el túnel como obra de arte. Después explicamos la normativa de túneles y puentes. Los dos cursos tienen más o menos la misma estructura. En el caso del puente, la introducción, el puente como obra de arte, la normativa, y luego vamos hacia los requerimientos de proyecto, los requerimientos de construcción y lo más difícil, que es la evaluación. Entonces, en el esquema de ambos cursos, digamos, tenemos una línea de 6 escalones. Esas 6 escalones es pasar de
entender por qué son las dos obras de arte, tanto puentes como túneles, entender su normativa, sus requerimientos de proyecto, de construcción e ir hacia evaluación. Entonces, ese es el esquema que tenemos planteado para ambos cursos. Pasear al alumno desde el comienzo de ese alumno que no ha visto nunca un puente al alumno del final, que es aquel que evalúa los puentes. Entonces, en esa escala de conocimiento, en donde uno va conocimiento, comprensión y aplicación, como los tres primeros escalones, y después viene análisis, síntesis y evaluación, pues pensamos dar una pasada a toda la escalera para que en estos 3 días ese ingeniero que vio el diplomado, el curso de puente, pues tenga la capacidad de motivarse a seguir estudiando, especializándose, a tener esto como fundamento, por eso el curso es principios fundamentales, pero sí le ponemos los nortes, ponemos las salidas a esos túneles. Le decimos, ustedes deben navegar hacia allá. El especialista en puentes es un especialista que se forma. En nuestro inicio de los puentes, no fue sino después de 7 años de estar trabajando continuamente en puentes, que logramos tener el permiso para firmar el primer informe. Igual pasa en túneles. Entonces, en puentes necesita uno mucho estudio y en túneles mucho estudio, pero eso no es mucho mientras uno lo arranque en estudios de diplomado o en especializaciones o en materia. Entonces, las dos líneas son los dos hermanos mayores de las obras de arte. Ameritan grandes inversiones de tiempo en estudios y en conocimiento y en práctica, y esperamos en el curso pues mostrarle esa escalera que va desde entender que es un puente hasta evaluar el puente que hizo otro o el puente que se le cayó a otro. Entonces, eso es lo que pienso hacer en el curso, desde entender que es un túnel hasta evaluar los colapsos de túneles. Entonces, vamos a ir completo, pero condensado y espero que con el material que les deje adicional, pues podamos profundizar después a estudios de especialización. Qué bueno, excelente, me parece excelente la forma como se ha previsto, digamos, el contenido del sílabo del desarrollo del curso, ¿no? Y qué interesante. Así que invitamos pues a todos los ingenieros que nos están viendo, a todos los amigos que nos ven, ¿no? A que se inscriban en este diplomado, ¿no es cierto? O también en forma particular al curso en sí, que me parece que también hay esa posibilidad, ¿no? Tanto al diplomado integral como también por cursos, ¿no es cierto? Que ya se viene dando. Gracias, Celio. En realidad ha sido interesantísima la conversación que hemos tenido, ¿no? Yo te agradezco a nombre de todos nuestros televidentes a través de nuestro canal por YouTube, ¿no? De Ingeniería Vial en Acción. Y estaremos en permanente comunicación, pues, para ver qué otras cosas interesantes podemos ver a nivel de lo que es estas especialidades dentro de la ingeniería vial. Te dejo las cámaras a tu disposición para que te puedas despedir, digamos, de todos los amigos, colegas que nos están viendo de diferentes países del mundo. Bueno, mis queridos ingenieros, para mí es un honor como experto en estas dos áreas poder compartir mis conocimientos y poder lograr realmente la academia, tener un recinto, tener unos participantes y en el futuro tener unos competidores que adquieran competencia en túneles y puentes para poder ejercer la ingeniería civil de la mejor forma posible. Gracias, Celio. Un abrazo. Nos estaremos viendo. Un abrazo. Hasta luego. Igual, un abrazo. Feliz día. Sí, mis amigos, y con ustedes también quedamos para un nuevo programa posteriormente, ¿no? Y siempre suscribirse en nuestro canal Ingeniería Vial en Acción. Siempre la cordial invitación y todo el cariño de los que integramos este canal por YouTube. Muchas gracias.